Hay algo que es un diagnóstico que reconozco muy acertado, que existe una terrible diferencia histórica, eso cada vez ha cuajado más fuerte, entre lo que se debe hacer, la ley, lo que se dice que se hace, la moral, y lo que en realidad se practica, la cultura. En todas las sociedades esto no es idéntico, es decir, no es lo mismo la ley, la moral y la cultura. El problema de Colombia es que hay un abismo entre las tres. Una cosa es lo que se debe hacer, otra cosa lo que digo que hago y otra cosa lo que en realidad hago. Entonces tenemos que tratar de zanjar un poquitico las aguas, tratar de lograr no un equilibrio, sino una cierta armonía entre ley, moral y cultura, entre lo que se debe hacer, lo que digo que hago, la moral y lo que en realidad practico. Si logramos eso, maduramos un poco más. Y eso a todo nivel, desde el presidente de la República, que puede ser un tramoyero, hasta la señora que vende empanadas. Que digo lo que hago y probablemente lo que digo y lo que hago corresponden un poquito más con lo que debo. Entonces eso es lo que nos toca en Colombia. Y eso a todo nivel. Creo que una gran enseñanza que se puede sacar en este momento de la economía del narcotráfico, de la economía de la guerra, de la economía del ilícito, de la economía del contrabando y sobre todo de una inversión que a ojos del mundo puede ser muy chistosa, que es lo que pasó con las pirámides económicas que cayeron terriblemente, que la gente invertía en alguien que le prometía 100, 200, 300% de intereses con algo que prestaba y que obviamente tenía que ver mucho con el ilícito. Pues hay que jugar limpio. Colombia no puede salir adelante si no jugamos limpio. No se trata de ser puristas ni pensar que estamos en Ginebra, Suiza o en Dinamarca, porque no se trata de Dinamarca, aquí es Cundinamarca, pero no como lo decía el presidente Turbay, porque el chiste de Turbay era tratar de hablar más de Cundinamarca como sigamos siendo tramalleros y continuemos con el menudeo, que fue su célebre política. Ahí Colombia se perdió, según una amiga que falleció hace poco, María Mercedes Araujo, ella decía que Colombia se perdió con Turbay, porque Turbay empezó a negociar, a poner por encima el poder económico del poder político real. Y a partir de ahí pues tuvimos más tramoyeros. Antes hubo presidentes muy decentes en Colombia que no supeditaban el poder económico al poder político. Ellos podían tener su pensión como Carlos Lleras o Alberto Lleras y no se iban a morir entregándose a los narcos o a quienes manejaban el poder económico. Eso ocurrió después de Turbay. Me parece que ese diagnóstico es muy acertado, de María Mercedes Araujo, que entre otras cosas quería sacar un libro llamado El país que no quiero que hereden mis nietos. Bueno, eso se quedó en veremos. Una amiga periodista sacó un libro que se llama La oligarca rebelde, unas conversaciones con ella a partir de lo que pensaba y de la gente que albergó en su caso a De Santana y toda su relación con la izquierda colombiana, etcétera, etcétera. Pero cierro ese paréntesis y vuelvo a esa honestidad fundamental. Requerimos pues ser honestos. Si me equivoco, no echarle la culpa al vecino, decir sí, me la embarré, perdónenme. Y algo que es muy importante es que tenemos que cambiar culpa por vergüenza. Este país es heredero de una tradición judeocristiana, católica, rococó española, deplorable. Es un cristianismo culposo, es un cristianismo de látigo, es un cristianismo que nos azota, que nos hace sufrir. Jesús está siempre coronado de espinas, martirizado, la Virgen detiene la ira del Padre Celestial. O sea, ese imaginario es muy complicado, se parece al de Bernarda Alba, que eso es por allá una serie del barroco español. Entonces yo creo, desgraciadamente no nos llegó un cristianismo gozoso, un cristianismo tranquilo, un cristianismo que nos hiciera dar pena y no culpa. Entonces creo que en Colombia hay que cambiar culpa por vergüenza. Si nos apenamos un poquitico, si nos da pena ser tramoyeros, yo creo que el mundo es distinto para los colombianos y el país tiene más opciones. Entonces nos toca ser más honestos. Uno, equilibrando ley, moral y cultura o armonizando un poquito mejor ley, moral y cultura. Dos, cambiar culpa por vergüenza. Y tres, saber una vez más que somos inmaduros y que nos toca madurar.